Apoyarme, ok, apoyarme. No, solo es que el problema es que no solo es un buen pastor y mi respeto a él, sino que también fue mi maestro. Pero esta mañana juntos y en armonía es grato estar y alabar el nombre de Dios y compartir. Salmo 133. Muchas veces se ha leído en los templos, muchas veces tú lo has leído, muchas veces nos hemos gozado de este salmo. Y hay contexto teológico grande allí. Pero esta mañana quiero centrarme solo en el aspecto juntos y en armonía. Porque es importante. No sé si aquí lo ha vivido la iglesia, pero en 3 diferentes iglesias que me ha tocado estar, he visto cómo se lucha por la unidad, por la armonía de los hermanos. Y digo, no sé aquí, pero también conozco de otras iglesias que están en la misma lucha, buscando la unidad y la armonía. Y por eso, esta mañana, concretemos esa unidad y esa armonía en este lugar. Y este salmo nos da el elemento esencial para lograrlo. Para ello, me voy a permitir dar un contexto histórico en cada versículo. Pero más que el contexto histórico, vamos a descubrir el ejemplo que David presenta para mantenernos unidos. Y vamos a concluir con el elemento esencial para la unidad. ¿Les parece? Por cierto, podemos partir de lo pequeño, de lo micro, a lo grande, a lo macro. Nuestra familia va a ser el micro, va a ser el pequeño. Y díganme ustedes, ¿no es grato llegar a casa cuando no vamos a llegar a pelear con la señora? ¿Ah? Hijos, ¿no es grato llegar a casa cuando saben ustedes que se han portado bien y que no los van a regañar? Que no llevan una nota de la escuela para que llegue el papá. Es grato llegar a casa. Es grato llegar a casa cuando todo esté en armonía. Es grato llegar a casa cuando no llevamos en mente algún problema que vamos a discutir, algo que vamos a enfrentar. Es grato estar juntos y en armonía. Y algunos dicen que por eso a mí me gusta visitar las iglesias. Porque como yo no conozco los problemas de la iglesia, vengo con gusto a reunirme con ustedes y adorar juntos y en armonía. Versículo 1. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos, lo tienen allí, ¿verdad? Salmo 133 está en pantalla, estoy usando una versión en particular, pero ustedes pueden leer su Biblia. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Y quizás aquí a la transmisión en casa, gracias por acompañarnos, pero también procure acompañarnos en persona, porque es bueno, agradable que los hermanos estén juntos y en armonía. Les prometí un contexto. Algunos eruditos sostienen de que David escribió este texto, escribió este salmo, días posteriormente a su coronación. Y logrando estar en casa y reunir a todo Israel, él declaró cuán bueno, cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. El comentario bíblico adventista declara que David escribe este salmo en una cueva, teniendo en su corazón el deseo de volver a casa. Ustedes saben que era fugitivo, ¿verdad?
Ustedes saben que estaba desterrado. Y él estaba dispuesto, y él estaba deseando estar unido con la familia. Estar con la familia, estar en su tierra, estar en su pueblo. Y viene a mi mente que me regañan algunos porque les digo que yo deseo volver a mi tierra. ¿A ustedes no lo regañan? ¿Ustedes quieren volver a su tierra natal? ¿Algunos? Sí. Ok, ¿cuántos me apoyan para que me regrese? Por favor, voy a tomar una foto y se la voy a llevar a mis hijas. David deseaba volver a su tierra. Deseaba volver a estar con su familia, con sus amigos. Y entonces él escribe su deseo. Cuán bueno, cuán agradable es que podamos convivir juntos. Pero, juntos en armonía. Y es un buen deseo. Y Dios, el Dios de la unidad, buscará en nosotros y busque en nosotros el que estemos unidos en armonía. ¿Cómo lograr esa unidad? David presenta dos ejemplos en el Salmo. Y quiero detenerme un momento esta mañana para que lo podamos considerar. Dos ejemplos. El primero de ellos está en el versículo 2. Versículo 2 del Salmo 133. Dice David, es como el buen aceite. Eso está en negrilla y subrayado para mí, ¿verdad? No en la Biblia, ¿ok? Para mí, está en negrilla y en aceite, guárdelo. No se olvide de esto. Con esto vamos a concluir. Pero voy a saltarlo, pero es importante. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Aquí podríamos detenernos en un tratado teológico y de interpretación grande y profundo del texto. Pero les dije que me voy a sujetar a la base, al tema de juntos y armonía. Y la pregunta es, ¿quién le derramó aceite en la cabeza a Aarón? ¿Sí o no? ¿Saben ustedes que le derramaron aceite? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién le derramó? Moisés lo unge y derrama el aceite. Lo pone en el ministerio. Sí, bajo la dirección de Dios, pero él humanamente es el encargado de poner en el ministerio. En mi corazón surge, y algunos dicen en la imaginación santa, pero yo no puedo decir eso. Mi imaginación a veces no es muy santa. Pero surge la interrogante en mi corazón y es que Moisés no se acordó que Aarón lo había defraudado. ¿O no lo defraudó? Te dejo a cargo del pueblo. Voy a la montaña. Tú eres el responsable. Y cuando baja Moisés, ¿qué encuentra? ¿Quién falló? ¿Quién falló? ¿No se acordó Moisés que Aarón lo había defraudado? ¿No se acordó Moisés que Aarón no era tan firme de carácter, que era fácil de convencer por el pueblo y hasta complacía al pueblo? ¿No se acordó de eso Moisés? Yo creo que Moisés era una persona muy santa. Yo me hubiera acordado antes de ungirlo. Pero lo que podemos destacar acá es el hecho que para estar juntos y en armonía, trabajando para Dios, el mayor
el más grande. Aunque yo sé que yo les pregunto, ¿quién es más grande aquí? ¿Quién es más grande en la fe? Yo creo que nadie, en la humildad, ninguno lo va a reconocer, ¿verdad? Pero sí podemos hablar del pequeño, del recién llegado, del que está aprendiendo en la fe. Para estar juntos y en armonía es entender las fallas del pequeño, del que está aprendiendo en la fe, y yo, como grande, como mayor en la fe, poder brindar la unción del Espíritu Santo a aquel. El grande bendiciendo al pequeño, y es uno de los puntos para lograr la unidad. Cuando tú y yo llegamos a comprender, y más aún, cuando tú y yo llegamos a perdonar, entonces estamos contribuyendo a estar juntos en armonía. ¿Cómo mantenernos unidos? Moisés y Aarón es un ejemplo de unidad y armonía. Ustedes conocen la historia. Y si no, lean la historia y dense cuenta cómo trabajaron estos dos hermanos juntos. Y podemos concluir en armonía. ¿Por qué? Porque la clave estaba que el mayor bendice al menor y el perdón se manifiesta. Y cuando eso es posible, entonces es posible que estemos juntos, trabajando para Dios en armonía. ¿Están ustedes dispuestos? Los grandes. No, es que no hay grandes. Yo solo porque me dicen que estoy grande porque tengo canas. Es momento que nosotros busquemos estar unidos en armonía. Como Moisés y Aarón, estar dispuestos a perdonarnos unos a otros y trabajar para Dios. Hay un segundo ejemplo y está en el versículo 3. Y es como el rocío. Es el rocío. Versículo 3. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Les hago una pregunta. ¿Cuántos han oído acerca del monte Sión? No, sin pena, no le voy a hacer más preguntas, solo esta. Ok, ¿cuántos han oído del monte Sión? Levanten la mano. ¿Sí? Ok. ¿Cuántos han oído del monte Hermón? 2, 3. Algunos no los habían oído para nada, ¿verdad? ¿Saben qué es interesante descubrir algo? El monte Hermón es una montaña grandísima. 3 veces más que Sión. Y la pregunta es, ¿y por qué? ¿Y por qué conocemos y nos fijamos en Sión y no en el grandote? Esto es grandísimo para mí. Porque no depende de tu tamaño y de quién eres tú. Depende de la bendición de Dios para que tú seas reconocido como hijo de Dios. Sión, reconocido y bendecido en el contexto de Dios para su pueblo, es conocido más que Hebrón, aun cuando aquel es una montaña y muy importante. Miren lo que dice el texto. ¿Qué dice el texto? Que de esa montaña se alimenta Sión. De esa montaña recibe bendición Sión. Así que Hermón es importante. Si no estuviera Hermón, Sión quizás no pudiera florecer, no podría ser un monte de bien como monte. Hebrón
El grande le da la bendición al pequeño. El grande alimenta al pequeño. El grande hace posible que el rocío pueda refrescar al pequeño. Acción. Y yo sé que ya hemos entendido. Sé que hemos entendido que el rocío de los montes es la clave, es la señal, es el ejemplo que Moisés pone, que David pone, para que nosotros podamos mantenernos juntos. Y le voy a agregar, trabajando para Dios en armonía. El grande bendice al pequeño, pero más grande aún es entender que no hay pequeños, porque el grande y pequeño, bajo la bendición de Dios, todos llegamos a ser iguales. No podemos decir que Sión con la bendición de Dios creció. No, siempre se quedó chaparrito. ¿Ok? Siempre se quedó chaparrito. Pero con la bendición de Dios es grande como el monte. Tú y yo, con la bendición de Dios, para honra y gloria de Dios, podemos ser grandes en testimonio de su amor. Pero lo más importante es reconocer estos dos elementos: el aceite y el rocío. Estos dos elementos son símbolo en la palabra de Dios del Espíritu Santo. Y voy a poner algo adicional. Cuando estaba estudiando, y estaba viendo que el aceite, ustedes saben que el aceite también lo derraman sobre las ovejas. No sé si lo sabían, pero también lo derraman sobre las ovejas, sobre los animales. Y el derramar el aceite, no en los animales, sino en la gente, la misma gente se llena de aceite. El aceite le da frescura en ese gran calor. Y lo usan para eso. Se ponen aceite para contrarrestar el sol, el calor. Y recordé que por ahí veo en mi casa, yo tengo solo mujeres viviendo conmigo, ¿ok? Esposa, hijas, mamá. Así que veo muchos aceites. Y mi hija me recomienda, este aceite es para que no te dé el sol fuerte. ¿Okay? Y el aceite es un protector. El aceite es frescura. El aceite evita daños. En aquel contexto, o en aquel terreno, en aquella geografía, así también como para con nosotros. Pero saben que ese elemento y ese ejemplo es claro lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. El Espíritu Santo es derramado. Y algunos han dicho, sí que le echó mucho aceite Moisés a Aarón, ¿verdad? Le echó tanto aceite que bajó, cayó. Moisés, bajo el símbolo de Jesús, bajo el tipo de Jesús, Jesús derrama en nosotros en abundancia su Espíritu Santo. Ha ido a las alturas de los cielos, prometió el derramamiento del Espíritu Santo y lo cumplió en abundancia. Y tú y yo hoy gozamos del Espíritu Santo. Debemos gozar del Espíritu Santo. Y el rocío de igual manera. Y el rocío es claro que refresca la mañana, que florece, hace florecer en la mañana, que hace refrescar. Y el Espíritu Santo que Dios nos ha dado también puede y hace refrescar nuestras vidas.
Y es interesante entender que cuando tu vida está refrescada, no estás alterado para andar peleando. ¿Entendiste eso? Lo digo rápido porque no tengo que regañar. ¿Ok? Lo tengo que decir con amor. Pero cuando tu vida está refrescada, cuando tu vida está tranquila, no buscas pleito. Al contrario, buscamos estar en armonía. Buscamos estar... No, él decía en la escuela sabática, se me atravesó el carro en el freeway. Entiéndalo. Va deprisa, él tiene problemas. Tú no. Tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes a Dios. Entiéndalo y déjalo. Al contrario, pide a Dios que lo cuide. Porque si se accidenta va a haber un tráfico que tú te vas a quedar ahí. Es que la bendición de Dios es así, hermano. Cuando tú y yo compartimos la bendición de Dios, esa bendición se viene aquí también. Hermanos, amigos, el Espíritu Santo es el elemento central para que la iglesia se mantenga unida, juntos en armonía. Necesitamos al Espíritu Santo con nosotros. Amén. Comparto una cita con ustedes del libro En los lugares celestiales. ¿Recuerdan ustedes que Jesús dio una orden a los discípulos y recientemente lo hemos estado estudiando en escuela sabática? Que debían de esperar antes de ir a hacer la misión. Tenían que esperar el derramamiento del Espíritu Santo. Y entonces estarían listos para ir y cumplir con éxito la misión. ¿Qué sucedió? Algunos conocemos el relato. Se reunieron y se pusieron a orar. Y dice el pasaje, en obediencia a la palabra de su maestro, los discípulos volvieron a Jerusalén. Y durante 10 días oraron por el cumplimiento de la promesa de Dios. Pregunto, ¿cuál era la promesa? El Espíritu Santo. Así que oraron por 10 días para recibir la promesa, el Espíritu Santo. Esos 10 días fueron de profundo escudriñamiento del corazón. Se examinó cada uno a sí mismo. Se dieron cuenta lo que había en su corazón. Los demás no lo sabían. ¿Ok? Sino que lo que ellos tenían en su corazón. Descubrieron lo que ellos tenían en su corazón. Y los discípulos eliminaron todas las diferencias que habían existido entre ellos y se unieron en compañerismo cristiano. Esta cita nos lleva a responder, tú y yo necesitamos al Espíritu Santo. ¿Cómo lo obtenemos? ¿Cómo lo obtenemos al Espíritu Santo para estar juntos y en armonía? Orando. Y por cierto, orando juntos. Pero hay un detalle más. Y como les dije que mi imaginación es buena también. Los discípulos comenzaron a orar. Y de repente se levantó Santiago. Esto no es bíblico, es mi imaginación. De repente se levantó Santiago. Estaban orando todos. De repente se levantó Santiago, se acercó donde Pedro, lo tocó y le dijo, Pedro, perdóname. Yo te envidiaba porque siempre hablabas primero que yo. Y yo quería ser líder, pero tú no me dejabas y yo te envidiaba, perdóname.
Y Pedro se levantó de sus rodillas y le dio un abrazo. Y los dos fueron líderes de la iglesia. Y uno por uno comenzó a confesarse, a decirse la envidia, el egoísmo. Yo me sentía mal porque tú ibas con Jesús a la montaña y yo me quedaba abajo. Pero hoy entiendo que tú tienes un privilegio especial y necesitabas. Y cuando lograron eso, no es que el Espíritu Santo vino hasta después, sino que es el Espíritu Santo obrando en ellos, preparándolos para la gran misión. Y por eso, mientras el Salmo habla de juntos y en armonía, yo he venido agregando juntos, trabajando para Dios en armonía. Porque la manifestación del Espíritu Santo en tu vida y en la mía, la única forma como tú lo podrás ver es cuando tú estés hablando de Jesús. Cuando tú estés contando de Jesús. Cuando tú estés dando testimonio de Jesús. Y entonces te quedas maravillado, te quedas admirado. Yo mismo me asusto y digo, no, Señor, ¿y qué? Yo no soy digno. Y yo ni me acordaba de ese texto, pero tú lo pusiste en el momento oportuno. Hermanos, amigos, el Salmo concluye, el verso 3 concluye diciendo, donde se da esta armonía, ¿qué se obtiene? La bendición de Dios. Y algo más. Si la iglesia en algún momento lucha por estar unida, como resultado vamos a obtener no solo la bendición de Dios a través de su Espíritu Santo, sino que vamos a obtener vida eterna. Amén. ¿Cuántos quieren vida eterna? Ah, están en problemas, tienen que estar juntos y en armonía. Hoy. Pero no estamos solos para lograrlo. Tenemos la bendición de abundancia en aceite del Espíritu Santo con nosotros. Necesitamos nomás extender nuestro depósito y recibir más aceite, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Solo necesitamos más para llegar a encontrarnos con el novio. Por lo tanto, esta mañana, como digo, no conozco la iglesia y no sé si han tenido esa lucha. Pero sí sé que lucha tenemos en nuestros hogares para mantenernos en armonía. Y no es porque hacemos las cosas mal. Yo todavía me he recriminado algunas veces que hice mal, digo, cuando veo algo incorrecto en mis hijas. Pero también debemos reconocer que nosotros hacemos nuestra parte, pero debemos siempre implorar la dirección del Espíritu Santo, porque es el elemento que da la unión en armonía. En la iglesia, cuando hay diferencias, porque hay diferencias por nuestros caracteres, hay diferencias por nuestra nacionalidad, hay diferencias en lenguaje. Wow. Y sí que hay. Necesitamos implorar la presencia del Espíritu Santo para lograr estar juntos en armonía, adorando a Dios. No sé si ya los convencí que necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Pero si todavía no los he convencido, no los voy a convencer.
simplemente les voy a decir, lo tenemos en la palabra. ¿Crees en la palabra? Vive lo que crees de la palabra. Amén. Necesitamos al Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo lo obtenemos? A través de la oración. Por lo tanto, no puedo terminar sin implorar que ese Espíritu logre en nosotros mantenernos juntos y en armonía. Amén. Amén. ¿Quieres luchar conmigo para eso? Amén. ¿Te pones en pie y oras conmigo? Amén. Y escuchen eso. ¿Quieres luchar conmigo? Porque no es fácil. No es fácil. Pero en el Espíritu Santo, en el Dios de lo imposible, todo Amén. es posible. Amén. Oramos. Padre Celestial, gracias. Gracias porque tu Espíritu utilizó a David y en su deseo, en su querer, en su experiencia, podemos obtener este salmo que nos da la oportunidad de tocar nuestro corazón y saber que deseamos también estar juntos, trabajar juntos para ti, en armonía. A esta hora, derrama tu Espíritu Santo una vez más. Sé que tú lo has dado en abundancia, pero hoy lo pedimos de manera especial para que pueda convencernos de la unidad, para que pueda convencernos de que es posible trabajar juntos sin discusión para ti, para que tu nombre sea alabado por todos. Amén. Danos de tu Espíritu Santo, que ese Espíritu que ha de dar testimonio de ti, Jesús, lo selle en nuestra vida, para que nosotros lo podamos compartir juntos en armonía.